La luz del amanecer se filtraba entre los postigos de madera, cayendo sobre una mesa cubierta de polvo. Viejos cuadernos, brújulas oxidadas y un mapa amarillento esperaban, como si llevaran décadas aguardando una última mirada. Durante años buscó las ruinas que nadie quiso encontrar. Decían que quien oyera las voces de la ciudad jamás volvería a hablar. Con calma ritual, el explorador guardó sus instrumentos: brújula, linterna, cuaderno y una pequeña piedra negra, único recuerdo de la expedición perdida. El viento del puerto traía olor a sal y despedidas. Nadie se acercó a verlo partir, quizás porque nadie creía que regresaría. La embarcación se internó en la corriente, entre nubes bajas y agua espesa. Al sexto amanecer, la niebla se abrió. Frente a él se alzaba la costa verde y húmeda de una tierra sin nombre. Dio su primer paso en la selva y el aire cambió. No había pájaros, no había viento, solo el sonido de su propia respiración mezclado con un rumor muy leve, como un susurro dentro de la tierra. Había cruzado el límite del mundo conocido, y el mapa, ahora, solo era un recuerdo. El amanecer trajo una niebla tan densa que flotaba como un río silencioso. Avanzó con cautela, marcando el camino con cintas rojas, aunque pronto comprendió que la selva devoraba todo rastro. Cada rama parecía observarle. Cada árbol tenía cicatrices que recordaban formas humanas. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido bajo, repetitivo, como un coro antiguo que emergía desde debajo del suelo. El aire tembló a su alrededor. Era música, o quizás un lenguaje olvidado. Tras horas de marcha, la niebla se disolvió, revelando una estructura inmensa. Un templo. Las piedras hablaban de una civilización que adoraba al eco. El explorador copió los símbolos sin notar que el murmullo de la tierra ahora venía desde dentro. Frente a la entrada, una grieta oscura exhalaba aire frío. Dio un paso, y el canto cambió. Dejó de ser un llamado para convertirse en una bienvenida. El mapa no mentía, solo olvidó advertirle que algunos caminos no llevan a un lugar, sino a una conciencia. El aire dentro del templo era denso, como si cada respiración despertara el polvo del tiempo. Las paredes estaban cubiertas de grabados que parecían cambiar con la luz de la linterna. Espirales, bocas abiertas, círculos concéntricos que vibraban al toque del viento. Pero el eco no lo seguía, lo anticipaba. Cada sonido regresaba antes de ser emitido. Llegó a una sala circular. En el centro, una piedra pulida reflejaba la luz como un espejo líquido. Alrededor, las columnas parecían respirar. El eco llenó la cámara, multiplicándose. No era simple resonancia, era una respuesta. El explorador dejó caer una gota de agua sobre la piedra. El sonido del impacto se repitió, 1, 2, 3 veces, creciendo hasta llenar la sala. Comprendió que aquel lugar no solo amplificaba el sonido, lo transformaba. El eco era una forma de vida, invisible y paciente. De pronto, el zumbido se detuvo, silencio absoluto. Entonces un susurro resonó detrás de él, imitando su propia respiración. El templo había despertado. Y ahora, él era parte del eco, porque el sonido no viaja solo. A veces lleva consigo aquello que escucha. El silencio se quebró con un golpe sordo. La piedra del centro comenzó a latir, lenta, profunda, como el corazón de un titán enterrado bajo la tierra. Cada pulsación hacía temblar las columnas, desprendiendo polvo dorado del techo. Intentó retroceder, pero el aire se volvió espeso, casi sólido, empujándolo hacia adelante. Entonces vio cómo el eco tomaba forma. Ondas de aire condensado, casi líquidas, recorrían la sala. Donde chocaban contra la piedra, el espacio se doblaba y la luz se curvaba en círculos imposibles. El templo estaba probando la resistencia del hombre. El suelo se abrió en grietas que dejaban ver un resplandor azul. De las paredes brotaba un viento ardiente hecho solo de sonido. Corrió hacia la salida, guiado apenas por la luz que se filtraba, pero comprendió que el templo no tenía puertas, solo respiraciones. El eco lo alcanzó una última vez, y por un instante todo se volvió blanco. El canto se apagó. Solo quedaba el latido, muy lejos, muy profundo. El eco no lo destruyó, lo marcó. El explorador abrió los ojos bajo la luz gris del amanecer. No recordaba haber dormido. El templo había quedado atrás, oculto por la niebla, pero su pulso seguía dentro de él. Con cada respiración, el mundo a su alrededor cambiaba. Las ramas respondían a su ritmo. El eco lo seguía, incluso en el silencio. Intentó escribir en su cuaderno, pero las letras se deformaban, danzando al compás de un sonido que solo él podía oír. El agua del río temblaba cuando se acercaba. Los insectos huían de su sombra. El eco había entrado en él, y ahora su cuerpo era una cámara de resonancia.
Al caer la tarde, el pulso aumentó y el aire se densificó. Su respiración se multiplicó, rebotando entre los árboles. Comprendió que el eco no solo respondía, obedecía. Descubrió una luz latiendo bajo su piel, una invitación. El templo lo había marcado y el eco, ahora, tenía una voz propia. El sonido no había terminado con él. Solo había cambiado de anfitrión. El explorador despertó entre la maleza, la luz del sol filtrándose entre las hojas. Pero ya no estaba solo. Cada sombra, cada rama parecía vibrar con un pulso que no provenía de él, sino de dentro de él mismo. El eco del templo ya no era externo. Ahora se movía en su cuerpo, en su mente. Intentó escapar de la resonancia, adentrarse en la selva, huir del sonido que lo seguía. Pero el eco lo rodeaba, creciendo, absorbiendo cada fragmento de su voluntad. Finalmente cayó de rodillas junto a un río, exhausto. El eco lo atravesó por completo, entrando en cada célula, cada pensamiento, cada latido. Ya no había explorador, solo resonancia. La jungla absorbió su forma, y su pulso se convirtió en uno con el latido del templo. El eco dormía nuevamente, paciente, esperando a quien se atreviera a escucharlo otra vez.